¿Qué tal, chicos? Esta semana Google lanzó su plataforma de Google AI Studio, en la cual te permite de esta manera poder compartir tu pantalla y hacer que el asistente trabaje contigo viendo lo que tú estás viendo en tu pantalla. Lo que vamos a hacer el día de hoy va a ser utilizar esa plataforma para que nos ayude a programar un escenario en Make. Vamos a estar trabajando en esta plataforma de aistudio.google. Cuando entran a este apartado de acá, le dan clic a donde dice Share Your Screen. Ya que si se dan cuenta, se apareció un botoncito en la parte de abajo y vamos a compartir la pantalla donde vamos a estar trabajando, que en este caso es esta de acá. Vamos a compartir. Ok. Okay, I see you are sharing your screen, which shows a web page of Google AI Studio, specifically the stream Ok, real. ¿me estás escuchando? Yes, I can hear you. Is there ¿Puedes, anything else you would like to share or discuss about the Google AI Studio? ¿puedes hablarme en español? Yes, I can speak in Spanish. What would you like to talk about? ¿Por qué me estás hablando en inglés? Discúlpame, no me di cuenta. ¿De qué Ok, te gustaría hablar en español? ya, perfecto. Mira, yo me encuentro ahorita en Make, ya, make.com. Necesito poder realizar, lo que quiero hacer es hacer un escenario en el cual yo pueda publicar en Facebook o Instagram, pero necesito crear un post. Ya necesito crear un post. Estaba pensando con ChatGPT y necesito que me guíes paso a paso. La verdad que yo no sé nada sobre esta plataforma, así que ahorita me encuentro en un apartado, entiendo yo, de crear un escenario y tengo esta bolita morada. Quiero saber qué es lo que tengo que hacer. Claro, estás en la página de Make.com, en la sección de escenarios y deseas crear uno nuevo para publicar en Facebook o Instagram. Para comenzar, debes hacer clic en el círculo morado con el símbolo de plus en el centro. ¿Te gustaría que te guíe a través del proceso? Sí, por favor, ya abrí, ya le di clic, me apareció esta barra al costado. ¿Qué hago? Ok, veo que ahora tienes una lista de aplicaciones y módulos. Como mencionaste que quieres crear un post con la ayuda de ChatGPT, te sugiero que selecciones OpenAI, ChatGPT, Whisper, DALL-E, de ESA lista. ¿Estás de acuerdo? Ok, ya le di clic, ahora me aparece una lista más grande. ¿Cuál selecciono de acá? Como quieres que ChatGPT te ayude a crear un post, te recomiendo que selecciones Create a Completion, Prompt, GPT and O1 Models. Esta opción te permitirá usar el modelo de lenguaje de ChatGPT para generar texto para tu publicación. ¿Qué te parece? Ok, me parece bien. Ahora, me apareció esto de acá. En este caso vamos a hacer que no tengo una conexión. Yo le voy a dar necesito crear una conexión, entiendo, ¿no? Porque no puedo rellenar nada. Sin embargo, me aparecen estas tres cosas que, no sé, bueno, me aparece My Connection Name, API Key, que no sé qué es, y un Organization ID que tampoco no tengo idea qué es. ¿Qué es lo que tengo que rellenar ahí? Ok, veo que te pide un connection name, un API key y un organization ID. Como es la primera vez que usas esta herramienta, debes crear una conexión con OpenAI. Para ello, dale clic al botón de Create an API Key at OpenAI Account API Keys para IR a la página de OpenAI donde podrás generar una clave IPE. Luego, puedes copiar esa clave y pegarla donde te lo pide make.com. ¿Quieres que te siga guiando paso por paso? A ver, ya acá estoy creando una API Key. Esta entiendo que la copio y la pego acá. Y en Organization ID le voy a dar clic al enlace. Ok, ahora veo que has ingresado el IPI key y que estás buscando el Organization ID Ok. en la página de ajustes de OpenAI. Una vez Enti- que encuentres Entiendo que el Organization ID es esta donde está mi mouse, ¿o cuál es? el Organization ID, es el texto que está resaltado en azul que dice ORG-NYB9. Perfecto. Listo. Entonces esto de acá agarro, lo copio y lo pego acá, ¿verdad? Con eso ya estaría todo. Así es. Y acá me le coloco un nombre, ¿no? Dale al botón de Save para guardar la conexión. Después de eso, podemos continuar con el siguiente paso. ¿Te parece bien? A ver, ya se actualizó. Ahora sí me aparece este de que dice Select Method con dos opciones. ¿A dónde le doy acá? Dado que quieres generar un texto para un post, te sugiero que selecciones Create a Chat Completion.
GPT and o One Models. Ok. Esta opción te permitirá tener una conversación con la IA para crear el texto que necesitas. Ya, perfecto. Y ahora en Model me aparece pues un desplegable. ¿Qué coloco en este apartado? ¿Cuál selecciono? Entendido. Si quieres generar un post en redes sociales, te recomiendo usar el modelo GAP T4 o Ion Latest. Este modelo Ok. es el más reciente y ofrece mejores resultados para tareas de generación de texto. Ok. Sí, ya lo seleccioné. Ahora me aparece esta barrita de mensajes y un más acá. Entiendo que le tengo que dar clic al más. Que has seleccionado el modelo GPT-4 o Latest y te aparece la opción de añadir un mensaje. ¿Quieres saber qué debes hacer a continuación? Sí, claro, por favor. Ahora debes hacer clic en Add Message para agregar el mensaje que quieres que el modelo de chat GPT use como base para generar tu publicación en redes sociales. Ujú. Ok, me apareció esto. Me parece un elemento que dice rol y con un desplegable de 3 puntos. ¿Qué es lo que debo de colocar? Entiendo. El campo rol te permite especificar el rol del mensaje que estás a punto de añadir. Es decir, si el mensaje es del sistema, del usuario o del asistente. En este caso, ya que quieres crear un post en redes sociales, debes seleccionar User. ¿Quieres que te explique qué significa cada opción? No, la verdad que no. Solamente quiero crear el escenario porque estoy muy apurado. Ya, ahora lo que necesito, bueno, es que quiero crear un contenido. Mi intención es crear un post para LinkedIn, preferible para LinkedIn, en donde quiero compartir que estoy utilizando Gemini o Google AI Studio, como se llame, para poder crear un escenario en Make y que lo estoy documentando en mi canal de YouTube. Quiero que me digas cómo o qué es lo que tengo que colocar yo en este apartado de text content, ¿no? Claro. En el apartado de Text Content deberías colocar el texto que quieres que aparezca en tu post de LinkedIn. Este texto debe reflejar cómo has utilizado Gemini o Google AI Studio para crear contenido y luego compartirlo en tu canal de YouTube. ¿Te gustaría que te ayudara a redactar ese texto? Sí, o sea, necesito que me ayudes a redactar el texto, pero no sé si es que acaba el texto o no iría el prompt. ¿Cómo sería esto? Porque en teoría estoy utilizando un módulo de ChatGPT, ¿no? Entiendo. El text content es donde debes ingresar el texto que ChatGPT usara como mensaje para completar su respuesta. En este caso, al crear un post de LinkedIn, ese texto debería explicar cómo usaste Gemini o Google AI Studio para crear un contenido que luego subiste a tu canal de YouTube. El prompt en sí, que sería tu solicitud a ChatGPT, no VA en este espacio, sino en el campo destinado al texto del usuario. ¿Quieres que te ayude a redactar el texto que irá en text content? Sí, pero entiendo de que ese text content de lo que dice el user es el texto del usuario, ¿no? ¿O me equivoco? Casi, pero no del todo. El text content es el texto que le darás a ChatGPT como parte de la conversación. Pero en este caso, ese texto no eres tú hablándole a ChatGPT, sino un contexto que le darás para que pueda generar tu post de LinkedIn. Ok, entonces, ya, dime qué debo colocar en text content y sigamos con la configuración. Entendido. Para el campo Text Content puedes colocar algo como: he utilizado Google AI Studio y Gemini para crear un video sobre cómo la inteligencia artificial puede ayudarte a generar contenido para redes sociales. El video lo he publicado en MA, canal de YouTube. Uy, espera. Un poco más lento, ¿me puedes repetir nuevamente? He utilizado Google AI Studio y Gemini. Claro, en el campo Text Content puedes poner: he utilizado Google Sí. AI Studio y Gemini. Luego puedes continuar con el resto del mensaje. Si quieres que te ayude con eso, házmelo. Listo, he utilizado Google AI Studio y Gemini. ¿Qué más? Entiendo, entonces has colocado: he utilizado Google AI Studio y Gemini en el campo Text Content. ¿Qué más te gustaría agregar o necesitas ayuda con la configuración? Necesito que me indiques pues todo lo que debo de colocar acá, ¿no? Me habías dicho un párrafo un poco más largo y ahora te estoy diciendo de que pues vayas un poco más lento porque no me da tiempo de poder tipear lo que me dices, ¿no? Ah, claro. En ese caso podrías agregar en Text Content: he utilizado Google AI Studio y Gemini para crear .tag. Y luego ya le puedes agregar la parte que sigue. ¿Cómo te gustaría que continuara el texto?
Para crear punto .taf, dijiste. Para crear, ¿quieres que te ayude con el resto del texto? Sí, ayúdame con el resto del texto. Claro, podrías agregar, he utilizado Google AI Studio y Gemini para crear un video sobre cómo la inteligencia artificial puede ayudarte a generar contenido para redes sociales. ¿Te gustaría añadir algo más o te parece bien así? Ya lo coloqué, me parece bien. Veamos así tal cual como está. Ahora, ¿qué más tengo que colocar? Acá hay uno que dice Image Input Type y hay otro que dice Max Completion Tokens. ¿Eso lo modifico? ¿Lo dejo así? ¿Qué más faltaría para poder ya cerrar este módulo? Ok, entiendo. Para crear un post para redes sociales, en la sección de Image Input Type, debes seleccionar Map si quieres usar una imagen como parte de tu mensaje. En el campo Max Completion Tokens que tienes en 2048, puedes dejarlo así. Esa cifra representa el número máximo de tokens. Ok, entonces, si no me interesa generar ninguna imagen, pues lo dejo así y le doy OK nada más, ¿verdad? Así es. Si Ok, no quieres agregar una entonces, imagen a tu post, puedes ya, dejar la configuración de Image Input Type como esta y ok, darle clic a OK para continuar. ok, ya le di OK. Ahora quiero saber cómo sé si es que el contenido que me está generando ChatGPT pues está bien o alineado a lo que estoy buscando. ¿Cómo hago para que esto esté funcionando, ¿no? ¿Cómo puedo ver eso? Ahora veo que ya cerraste la ventana de configuración. Para que la automatización corra, debes dar clic en el botón Run Once, que está abajo a la izquierda. Ok, ya le di, ya le acabo de dar. Bueno, está cargando. Ok, me salió esto. ¿Qué, qué- cómo, cómo sé, cómo encuentro el resultado? ¿Dónde es que tengo que buscar el resultado? Claro, entiendo. Para ver el resultado, debes expandir la sección Output, haciendo clic en la flecha que está a la izquierda de la palabra Output. ¿Lo ves? Sí, sí, pero hay varias. Si te das cuenta, hay uno que dice Bundle uno, Result, Choice y Usage, la cual... Tienes razón. En Output hay varias opciones. La opción Result es donde se muestra el texto que generó ChatGPT. ¿Quieres ver lo que generó? Ok, ya me apareció, me salió esto. Eso suena increíble, crear contenido para redes sociales con herramientas de inteligencia artificial y Gemini es una nueva forma de mostrar cómo la tecnología puede dar. Si estás compartiendo ese video, aquí tienes algunas recomendaciones para resaltar tu impacto. A ver, no me gusta lo que ha salido. Lo que necesito es que me genere un post. O sea, quiero que me genere un post para LinkedIn, digamos mejor. Quiero que me genere un post para LinkedIn. No quiero que tenga pues nada de esto adelante. No quiero que tenga esos hashtags que coloca, ni esos asteriscos que coloca. Eh, y quiero que tenga emoticones. Quiero que tenga emoticones. ¿Cómo le puedo dar ese... ¿Cómo le puedo dar ese texto para que pues me lo dé como realmente lo quiero, ¿no? O sea, quiero el post pues como te estoy diciendo. Ok, acá nos damos cuenta que, bueno, nos entregó un post, bueno, no un post, ¿no? Acá ya viene un poco más de tema del prompt, ¿ya? ¿Qué quiere decir? Que en este apartado donde nuestro amiguito Google AI Studio, Gemini, como quieren llamarlo, nos da un text content que en realidad no va mucho, ¿no? Acá lo que nosotros queremos es crear un contenido, así que, bueno, vamos a hacer lo que sea en LinkedIn, ¿ya? Que es una de las redes que más utilizo. Y le vamos a colocar, ¿no? Quiero que crear, no, genera un post para LinkedIn en donde hable sobre cómo estoy usando Gemini 2.0 o Google AI Studio para crear un escenario en Make integrando ChatGPT y que lo estoy documentando en mi canal de YouTube. ¿Estamos? Y con ello, ya, le ponemos acá también, generalmente, usa emoticones. Quiero que sea con un tono desenfadado. No uses, no añadas
nada más que el post, ni antes ni después del mismo. Esto en realidad quiero saber para pues, que no nos genere esa costa antes que viene del post, como diciendo, ok, te genero, y como que si quieres volver a generar ese tipo de cosas que saca ChatGPT me da random. No uses negritas ni hashtags ni símbolos raros. Bueno, ese es un prompt muy cutre, ¿no? La idea es que, pues, simplemente nos entregue un post que queramos. Y acá está, mira. El resultado. Hay comunidad, estoy emocionado porque estoy llevando mi creatividad al límite con Google AI Studio, Gemini 2.0. Estoy consiguiendo un escenario en Make integrando ChatGPT para hacerlo aún más increíble. Esto es como tener un laboratorio futurista en casa. No les voy a mentir, está pasando cosas muy interesantes y quiero... ok, que no sea tan desenfadado. No, le vamos a colocar que no sea tan desenfadado, con un tono informal nada más, ¿no? ¿Dónde está? Donde hemos colocado Gemini, negritas, emoticanas, acá. Un tono informal. Informal. Ok, damos nuevamente. Y acá, bueno, ya aparece. Hay comunidad, bla, 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 bla. Bueno, ya está, ok. Da lo mismo. Entonces, ahora sí, continuamos. Para agregar el módulo de LinkedIn, haz clic en el botón plus que está en el círculo verde. Ese de acá, donde dice Add Another Module. Sí, exactamente. Clic ahí para añadir el módulo de LinkedIn. Ok, ya le di. Acá está LinkedIn. Acá le doy clic, ¿no? Y haz clic en el icono de LinkedIn para seleccionarlo. Me apareció todas estas opciones. ¿Dónde tendría que hacerle clic acá? En este caso, selecciona Create a User Text Post. Ok, ya le di. Ahora, ¿cómo yo hago para crear mi conexión? ¿Cómo me conecto con mi cuenta de LinkedIn? Para conectar tu cuenta de LinkedIn, haz clic en el botón Add, que está al lado de My LinkedIn Connection. Ok, me apareció este desplegable. ¿En cuál de los dos le doy? Selecciona LinkedIn, Auth to Connect. Ok, ya. Nada, entonces le doy acá Save, nada más, ¿sí? Sí, ahora puedes hacer clic en Save. Ok. Bueno, acá les va a abrir su plataforma para que puedan loguearse su cuenta, en este caso de LinkedIn, y con esto ya tienen su conexión vinculada. Ya la tengo vinculada. Ahora dime cómo, o sea, qué es lo que debo de configurar acá. Ahora en el campo Content, debes agregar el texto que quieres que se publique en LinkedIn. Ok, ya coloqué la variable del resultado de ChatGPT. Ahora dime, ¿qué cosa más tengo que yo configurar o ya con eso estaría? Pues lo que quiero es simplemente publicarlo en LinkedIn, nada más. Excelente, ya has pegado la variable del resultado de chat GPAT en el campo de contenido. Ujú. Ahora, para poder publicar en LinkedIn, tienes que configurar los parámetros de visibilidad y distribución del feed. Por lo que veo en tu video, tienes la visibilidad en público y la distribución en main feed. Si así lo deseas, puedes presionar OK para terminar la configuración y publicar tu post. Ok. Si necesitas algo más, Ok, entonces le doy OK y con esto ya está. Acá ya le puedo dar nuevamente a correr el round once y con eso ya se publica. perfecto. Si has configurado la visibilidad y el feed de distribución, ya puedes hacer clic en Run Once para publicar en LinkedIn. Ok, le voy a dar ahorita a ver qué me sale. Entendido. Avísame si tienes alguna otra pregunta. A ver, ya me salió esto y vamos a entrar a mi LinkedIn. Muy bien, veo que la acción se completó con éxito y que se ejecutó el escenario de make.com. Ahora puedes comprobar en tu perfil de LinkedIn si se ha publicado la entrada. Avísame si necesitas alguna cosa más. A ver, acá está el link. Vamos a entrar. Y bueno, sí, efectivamente, acá está el post. Acá está el post de LinkedIn. Sí, el post está en LinkedIn. ¿Hay algo más en lo que te pueda ayudar? No, eso sería todo. Bueno, acabo de cerrar esto porque la verdad que, si bien es cierto, es una herramienta que me parece muy interesante, pero es muy complicado, o sea, no complicado, bueno, sí complicado un poco. Hay que tener en cuenta ciertas cosas.
Para poder hacer todas esas interacciones, la opción esta del Google AI Studio solamente te permite interacciones de 2 minutos. Es decir, que tú vas a ver todo el video, pero esto ha sido pues una cantidad inmensa de varias interacciones que he tenido que yo hacer con la plataforma, porque solamente me da la opción de 2 minutos. Ya, lo siguiente es que, obviamente, como te permite una acción de 2 minutos, pues no tiene un contexto, así que pues nada más te crear un contexto y demás, y ya se te va un tiempo. Y lo otro es que, como se dan cuenta, no siempre tiene todavía tanta expertise sobre algo en específico. Yo creo que ahí también posiblemente en algún punto pues van a poder colocarse prompt del sistema para que de alguna manera pues cuando nos ayuden con algo, ¿no? En este caso con Make, pues pueda saber efectivamente qué es lo que estamos haciendo. Ahora, me parece interesante, sí, me parece interesante, aún todavía que, claro, esto está todavía en proceso, pero nada. Así que quería compartirles esto en mi punto de vista. Está todavía un poco en pañales, pero como vemos, la inteligencia artificial de una semana a otra pues puede dar pasos gigantes. Así que espero que les haya servido este pequeño experimento, ¿ya? Y nos vemos en el siguiente video.